Bienvenidos y gracias por acompañarme en este extraño y fascinante viaje. Lo que están a punto de leer es más que una simple historia, es un susurro del pasado, un vistazo a un misterioso intercambio entre dos de las mentes más curiosas de la historia. Aunque el relato se encuentra entre la verdad y la leyenda, sigue despertando asombro en quienes lo escuchan. Resulta que el diablo podría no parecerse en nada al monstruo cornudo que nos han enseñado a temer. Según Nikola Tesla, uno de los inventores más brillantes de la historia, la verdad era mucho más compleja y misteriosa. Solo compartió esta historia una vez, y únicamente con alguien en quien confiaba profundamente, su querido amigo, el legendario escritor estadounidense Mark Twain. En 1910, cuando Twain tenía 75 años y Tesla 54, hablaron en privado poco antes del fallecimiento de Twain. Su vínculo era inusual pero fuerte, cimentado sobre el respeto mutuo, la curiosidad intelectual y un cariño genuino. Se dice que Twain quedó tan conmovido por lo que Tesla le contó que se lo contó a su hija, Laria, en su lecho de muerte. Pero como muchos relatos extraordinarios, este nunca se escribió, solo se contó en voz baja, abandonado a la memoria y la especulación. Incluso ahora, nadie sabe dónde termina la verdad y dónde empieza la imaginación. El propio Tesla guardó silencio al respecto el resto de su vida. Al acercarse el ocaso de sus días, Twain reflexionaba a menudo sobre la muerte y los misterios que la encierran. Aunque durante mucho tiempo había sido escéptico respecto a la religión y crítico con la Iglesia, esos últimos años le trajeron consigo un profundo anhelo por comprender lo que se esconde tras el velo. A veces imaginaba un Dios crítico, otras un universo distante e indiferente. Como muchos que se enfrentan a lo desconocido, comenzó a cuestionar cosas que antes ignoraba. Durante una de sus conversaciones privadas, Tesla compartió con Twain una experiencia que lo conmovió profundamente. Era algo que nunca le había contado a nadie. Tesla, conocido por sus extrañas rutinas y su mente implacable, tenía la costumbre de superar los límites humanos normales. Rara vez dormía más de 2 horas por noche. Su memoria era famosa por su precisión e incluso en tiempos de dificultades económicas y emocionales, continuó con sus experimentos, a menudo realizándose procedimientos peligrosos. En 1907, Tesla atravesaba una situación difícil, estaba ahogado por las deudas y cada vez más aislado. Sin embargo, continuó visitando su laboratorio en Wardenclyffe, donde se expuso a corrientes eléctricas de alta frecuencia. En una ocasión admitió haber dejado pasar 150.000 voltios por su cuerpo durante estas pruebas, lo que lo sumió en un estado similar al sueño profundo o incluso a la muerte. Durante una de estas sesiones, cuando la realidad parecía desdibujarse y el tiempo se descontrolaba, algo extraño ocurrió. Tesla sintió una presencia. No era una voz ni una visión en el sentido habitual, era más bien una sensación, una certeza. No podía explicarlo, pero era como si algo invisible lo observara, no con ojos, sino con conciencia. Al principio intentó ignorarlo, luego intentó comprenderlo. No parecía maligno. De hecho, se sentía tranquilo, vivo. Una luz suave, brillante como ninguna que hubiera visto antes. Parecía tener un propósito, poseer conciencia propia. No se parecía en nada al diablo de las pinturas religiosas ni a los sermones dominicales. Tesla no sentía miedo. Después de todo, era científico, acostumbrado a lo extraño e inexplicable. Su curiosidad triunfó. Concentró su mente e intentó conectar con esa presencia resplandeciente. Y poco a poco, algo respondió. No con palabras ni con imágenes, sino con una oleada de comprensión. Su mente pareció abrirse de golpe. Las ideas y las visiones lo inundaron. Era como si alguien o algo le ayudara a ver el mundo de una manera nueva. Entonces, una sola revelación se asentó en su mente. La presencia con la que había contactado era el diablo, pero no el diablo del fuego y el tormento. Esto era algo completamente distinto. Este ser no odiaba a Dios, no tenía deseos de tentar
ni destruir. Era simplemente diferente, un observador, un ser ancestral al que se le había encomendado la tarea de observar a la humanidad desde lejos, no por malicia, sino por deber. En muchas culturas, nombres como Lucifer, Fosforos y Denitza han significado lo mismo: portador de luz, estrella de la mañana. Tesla no pudo evitar notar el simbolismo. El diablo como una luz resplandeciente, ni bueno ni malo, era muy distinto de cómo se le había representado durante siglos. Este ser no tenía ningún propósito, solo le ofreció a Tesla un atisbo de lo que podría ser. Y lo que Tesla vio lo conmovió. Vio el futuro de sus inventos, cómo podían usarse para elevar a la humanidad, pero también cómo podían conducir a la destrucción. Vio la doble cara del progreso, la delgada línea entre la genialidad y la catástrofe. Esta revelación no vino con instrucciones ni advertencias. La luz no dio órdenes, simplemente le mostró el camino y dejó la decisión en manos de Tesla. Comprendió entonces el peso de su trabajo, la responsabilidad que conllevaba el conocimiento. Este momento marcó un punto de inflexión en su vida, aunque nadie más sabría jamás por qué. Solo Twain y posiblemente Laria guardaban el secreto, y ahora quizás tú también. Tesla nunca temió al diablo, porque al fin y al cabo, el diablo no era un monstruo, era un espejo que ofrecía a la humanidad la oportunidad de verse a sí misma con mayor claridad. La experiencia lo dejó completamente conmocionado. En un momento se sentía conectado a una luz extraña y misteriosa, y al siguiente, esa conexión se desvaneció abruptamente. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Tuvo la clara sensación de caer, de aterrizar con fuerza contra una superficie implacable. Cuando finalmente abrió los ojos, el mundo a su alrededor le parecía desconocido y distorsionado. Su ropa estaba empapada en sudor, el corazón le latía con fuerza en el pecho y lo invadió una oleada de pánico. No se sentía como si simplemente despertara de una pesadilla. Esto era algo mucho más intenso. El miedo no desapareció. Permaneció con él, hundiéndose en él al comprender que todo era real. Tesla recordaba cada detalle de aquel extraño episodio. Su memoria aguda, casi fotográfica, le permitía reproducirlo con claridad en su mente, desde cada sensación física hasta cada reacción emocional. El suceso le dejó una profunda huella. Durante el resto de su vida, no dejó de reflexionar sobre él, buscando un significado, intentando comprender lo sucedido, pero por muchas veces que lo examinara, el recuerdo permanecía como un rompecabezas insoluble, un laberinto sin salida. Muchos creen que Tesla tenía el poder de cambiar el futuro de maneras extraordinarias. Sus ideas se adelantaron a su tiempo. Conceptos como la transmisión inalámbrica de energía por el aire y el diseño de dispositivos tan potentes que posteriormente se denominaron rayos de la muerte. Estos inventos despertaron admiración y preocupación, pero curiosamente ninguno de ellos se materializó. De hecho, se sabe que Tesla destruyó deliberadamente los registros y diseños relacionados con estos proyectos. Hasta el día de hoy se debate si su trabajo fue ignorado por otros o si se ocultó por considerarse demasiado peligroso. Algunos dicen que Tesla fue puesto a prueba, tentado por la posibilidad de poseer un poder inmenso, posiblemente suficiente para cambiar el mundo. Fue un desafío, quizás enviado por algo oscuro para ver si cedería, pero Tesla no cayó en la trampa. Según sus propias palabras, resistió la tentación. En lugar de perseguir ese poder, eligió regresar a lo que creía que era la verdad, la realidad basada en la moral y el propósito. Al final, Tesla fue recordado no como un hombre corrompido por la ambición, sino como una de las mentes más brillantes y visionarias de la historia de la humanidad. Durante una de sus profundas conversaciones con el escritor Mark Twain, Tesla habló abiertamente sobre sus creencias, reconoció la presencia de Dios y compartió una perspectiva inusual sobre la idea del diablo. Tesla creía que el diablo no necesariamente obliga a las personas
a hacer el mal, sino que juega un papel en poner a prueba su carácter. Según él, el diablo saca a la luz el verdadero yo de las personas, desafiándolas a elevarse espiritualmente o a ceder al egoísmo. Tesla también creía firmemente que la muerte no era el final. Estaba seguro de que quienes una vez vivieron entre nosotros aún existen de forma invisible, rodeándonos incluso ahora. Muchas de las ideas y experiencias de Tesla siguen siendo un misterio. La gente suele decir que fue tentada por el diablo al hacer algo malo, pero Tesla creía que la mayor parte del sufrimiento en el mundo proviene de decisiones humanas, no de fuerzas externas. Señaló que nadie nos obliga a alejarnos de un animal hambriento, a tirar basura al suelo, ni a ignorar a alguien necesitado. En su opinión, tal vez el diablo era más bien un observador cósmico que observaba cómo actuaban las personas cuando nadie las obligaba a actuar de una manera u otra. Quizás la verdadera prueba de la humanidad resida en las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie nos observa. Tesla escribió una vez en su diario: miro hacia el futuro y veo lo que aún no es. A pesar de haberse identificado como ateo en su juventud, sus experiencias lo llevaron a una nueva comprensión. Llegó a creer en un poder superior, un Dios que gobernaba el universo. Tesla, quien había vivido enfermedades, aislamiento y experiencias cercanas a la muerte, llegó a un punto en su vida en el que sintió la certeza de que existía algo superior a él. Dijo que muchos de sus inventos más importantes no eran solo resultado de la inteligencia, sino que provenían de una especie de guía, de voces o percepciones que parecían provenir del más allá. Sentía que estos mensajes provenían de almas o entidades que vivieron y aún estaban presentes, aunque no en forma física. Atribuía sus descubrimientos a la inspiración, no a la lógica. Creía que estas fuerzas invisibles podían ver el futuro y ayudar a resolver los mayores problemas de la humanidad. La primera vez que experimentó este tipo de inspiración fue en 1882, mientras paseaba al aire libre. De repente, la imagen completa de un motor de corriente alterna apareció en su mente. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo debía construirse? No tenía papel, así que rápidamente lo dibujó en la arena. Ese momento marcó un punto de inflexión. Después, tales inspiraciones surgieron con más frecuencia, como si algo se hubiera desvelado. Esto despertó aún más la curiosidad de Tesla. Quería comprender el origen de estas visiones. Pidió explicaciones a psicólogos y científicos, pero ninguno pudo darle una respuesta clara. Finalmente comenzó su propia investigación. En un momento dado, se preguntó si estaba recibiendo mensajes de una civilización extraterrestre avanzada, pero tras muchos años en Estados Unidos y una cuidadosa reflexión, concluyó que esta teoría no se sostenía. Entonces, un día, años después, todo se le aclaró. Despertó con una profunda comprensión. Todo lo que había creado y aprendido había sido un regalo de Dios. Estas ideas, estas chispas de genialidad, no eran casualidades, eran la prueba de una presencia divina que guiaba su camino. En su diario escribió con emoción: por fin llegó el día en que me di cuenta de que Dios existe. Sintiendo la necesidad de expresar su gratitud, decidió visitar una iglesia ortodoxa. Pero, como suele ocurrir en la vida, las cosas no salieron como lo esperaba. Subió a un taxi y pidió que lo llevaran a una iglesia, pero el conductor no tenía ni idea de dónde encontrarla. Tesla describió el momento en su diario. Estaba lleno de urgencia y esperanza, pero la búsqueda parecía inútil. Nueva York parecía un laberinto donde todas las iglesias habían desaparecido. El conductor, al ver la creciente angustia de Tesla, se detuvo una y otra vez para preguntar a la policía cómo llegar, pero nadie parecía capaz de ayudarlo. Tras una hora de frustración, justo cuando parecía que ya no quedaba esperanza, un agente por fin recordó una iglesia con cúpulas bulbosas y cruces en el tejado como las de Europa del Este. Tesla gritó al instante: ¡sí!, tan fuerte que el conductor y el agente se sobresaltaron. Pronto,
Llegaron a la iglesia de San Nicolás, en la calle 97. Para Tesla esto no fue solo una coincidencia, fue una señal definitiva, la confirmación de que alguien o algo lo guiaba. La vida de Tesla sigue inspirando a personas de todo el mundo. Su historia no se limita a inventos increíbles ni a la brillantez intelectual. Trata sobre la profunda responsabilidad que conlleva el conocimiento. Creía en usar la ciencia para servir a la humanidad, no para perjudicarla. También demostró que es posible honrar la ciencia y la fe simultáneamente, que la razón y la espiritualidad no tienen por qué estar en conflicto. Su legado nos recuerda que la verdadera grandeza implica mucho más que simples avances tecnológicos. También implica mantener la ética, la compasión y el respeto por los demás. En nuestro mundo acelerado y lleno de innovación, no debemos olvidar el profundo significado de ser humano. Las creencias de Tesla nos animan a mirar más allá de lo que podemos ver y tocar, y a buscar la sabiduría, el propósito y el equilibrio entre el conocimiento y el alma. Gracias por compartir estas ideas tan reflexivas. Reflexionar sobre la conexión entre la ciencia y la espiritualidad puede ayudarnos a avanzar no solo con herramientas más inteligentes, sino con corazones más sabios. Que la búsqueda de la verdad siempre vaya de la mano de la compasión y la responsabilidad.